Bien, jóvenes, vamos a comenzar. Señor Cruz Gómez, Angelo Cruz Gómez. Sí, profesor. ¿Qué lee en la pantalla? Proceso de flujo en estándar. Ya. Perdón, en estado estable. Ya, yo ya lo perdí. Un ratito, un momentito. Un momentito. Ya, ok. Decimos que es estable cuando se mantiene las condiciones en el tiempo. Es decir, no hay fluctuaciones, no hay variaciones, no aumenta ni disminuye bruscamente, sino que es uniforme, estable. Señor, en su sala, ¿cuántos fluorescentes tiene? ¿O cuántas lámparas? Señor. Sí, tengo solamente una nada más. Ya, en su sala tiene una lámpara. Ahora, esa lámpara está aumentando los lúmenes o los lux, o sea, está aumentando la energía lumínica o está bajando, o mantiene constante, se mantiene estable. Sí, profesor, se mantiene estable. Ya, ok, muy bien. Entonces no está fluctuando, ¿no? Sino que mantiene una estabilidad, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, en una planta industrial sucede algo así. Entonces, las tuberías que conducen aire comprimido o conducen gas, ¿no? Combustible, o con petróleo, o líquido refrigerante, o aceite, vapor de agua, en fin, hay una gran tubería, hay una gran cantidad de tuberías que están, el fluido fluye uniformemente, establemente, ¿no? Ese es el modelo con la que vamos a estudiar. Ya hemos estudiado la clase pasada, flujo de estado estable. Ok, entonces de la ecuación general, ¿no? De la ecuación general, como se mantienen las propiedades de la presión, la temperatura, la densidad, la energía interna, la entalpía, se mantiene constante, no hay variación con respecto al tiempo. ¿Ya? Eso es cero, es uniforme, es estable. Esto es en el volumen de control. En la superficie de control, ¿no? Ya definimos ahí la entalpía, la energía de velocidad, la energía cinética, ¿no? Y la energía potencial específica, kilojoule sobre kilogramo, ¿no? Kilojoule sobre kilogramo. Entonces, si tiene varias entradas y varias salidas, entonces aquí hacemos el balance de flujo másico, kilogramos sobre segundo, ¿no? Kilogramos sobre segundo. Hola, ¿me están escuchando? Ya, ok. Ok, gracias. Ya, entonces,
Esto es kilogramos por segundo, esto es kilojoule sobre kilogramo. Entonces kilogramos con kilogramos se elimina y queda kilojoule sobre segundo. Joule sobre segundo es vatio. Entonces esto es kilovatio, flujo de energía. Esto es entonces la salida, esto es la entrada, ¿no? Ya aquí también no, dentro del volumen de control no se almacena. Todo lo que entra sale. Entonces salida, entrada y el trabajo. Cuando hay flujo hay que usar entalpía, ¿no? Acá está la entalpía. ¿Y qué es la entalpía? Ya lo hemos definido en la clase pasada. La entalpía es la energía interna, acá lo tienen, la entalpía es la energía interna más presión por volumen. No, no está por ahí. Acá por ahí. Ya lo hemos definido anteriormente. A ver. Acá está, entalpía, energía interna, presión por volumen. ¿Ya? Esta es la definición de la entalpía. O sea, acá en la energía del sistema, acá energía del sistema, entonces la energía del sistema es energía interna, ¿no? Más energía cinética más energía potencial. O sea, la velocidad con que se mueve el sistema y a la altura en que se encuentra el sistema. Entonces, energía interna más energía cinética más energía potencial. Entonces, esta energía interna más presión por volumen, energía interna más presión por volumen es la entalpía. Y queda energía cinética y energía potencial ahí. Ok. Entonces, repito, siempre que hay flujo hay que usar entalpía. Si solo hay una entrada y una salida, ¿ya? Entonces los flujos de entrada igual a flujos de salida. Entonces este flujo de salida es igual a este flujo de entrada, se factoriza el flujo. Entalpía de salida menos entalpía de entrada. Energía cinética de salida menos energía cinética de entrada. Bien. Entonces, salida menos entrada. Salida menos entrada, salida menos entrada. Entalpía, energía cinética y energía potencial específica. Kilojoule sobre kilogramo. Y este es el trabajo en los límites del volumen de control. Como tiene punto, entonces es por unidad de tiempo. Kilovatio. Kilovatio y todo esto es kilovatio. Ahora dividimos el flujo másico entre el flujo calorífico. Esto es kilojoule sobre segundo y este kilogramo sobre segundo. Segundo con segundo se elimina, queda kilojoule sobre kilogramo. Ahí lo tiene. Entonces queda el calor específico en kilojoule sobre kilogramo, entalpía específica, se desprecia la energía cinética y energía potencial y queda trabajo específico. Bien, vamos a ver un caso particular que se llama flujo de estado uniforme. Flujo de estado uniforme, FEUS, FEUS. Bueno, seguimos usando la ecuación general, ¿no? Seguimos usando la ecuación general. Esta es la variación de las propiedades en el volumen de control y estas son las variaciones de propiedades en la superficie de control.
Entonces la energía del sistema, del volumen de control, bien, acá tenemos una entrada, una salida 2 y el flujo másico 3 que entra a través de la válvula al tanque. ¿No? En el tanque tenemos un volumen de control con su superficie de control. Entonces por acá entra el fluido con todas sus propiedades, presión, temperatura, energía interna, densidad, entalpía, entropía, en fin, con todas sus propiedades entra por allá, que se van a distribuir uniformemente. Entonces acá tenemos el calor, kilojoule, y tenemos el 2 es el estado final, 1 es el estado inicial, S viene a ser la salida, si hubieran varias salidas, sumatoria de salidas, y E viene a ser la entrada. En este caso, por ejemplo, hay una entrada, no hay salida, entonces la salida vale 0, y el trabajo en el volumen de control. Repito, estado final, estado inicial, salidas y entradas. Trabajo igual a calor. Despreciando la energía cinética y la energía potencial, entonces nos queda, ¿no? Despreciamos la energía cinética y energía potencial, y para una entrada y una salida, entonces la masa del estado final, masa en el estado inicial, energía interna final, energía interna inicial, ahí tenemos la entalpía, el estado de salida, entalpía en la entrada, bien, entonces hay que recordar esta relación, ¿no? Calor, estado final con energía interna, estado inicial con energía interna, la salida con entalpía, la entrada con entalpía y el trabajo. Todo eso relacionado con el calor. Ya, a ver, vamos a pedir a alguien que lo lea. El último, Jessica Quispe. Presente, profesor. Ya, ¿puede leer, por favor? Tenga la bondad. Sí, profesor. Un minutito, señorita, un minutito, por favor. Ya, lea, por favor, señorita, tenga la bondad. Sí, profesor. Hola. Sí, profesor. Lea, por favor. Se tiene una instalación térmica compuesta por un cilindro cerrado, la cual es alimentada por una línea de vapor a través de una válvula de control a 0,8 megapascales entre 250 grados Celsius. En su interior se tiene un pistón presionado por un resorte que inicialmente no presiona la cara posterior del pistón. La presión del vapor es proporcional al desplazamiento del pistón, en la cual se desprende
aprecia la fricción producida en la pared del cilindro. El vapor ingresa al cilindro hasta que su presión sea 0,8 megapascales. No existe transferencia de calor al medio exterior. Determine la temperatura final del vapor en el cilindro. Ya, ok. Gracias. Bueno, entonces acá tenemos el cilindro, abajo tenemos un pistón o un émbolo y arriba hay un resorte. Entonces el resorte está descansando sobre la cara posterior del pistón, no está ejerciendo ninguna carga, ninguna fuerza. El resorte no está comprimido, el resorte no actúa, no ejerce ninguna fuerza, solo está apoyado. Entonces aquí internamente no hay masa, ¿ya? Internamente no hay masa. Está a 800 kilopascal, ¿no? 800 kilopascal. A ver, Karina Condori. Sí, profesor. Díganos, 0.8 megapascal en bar, ¿cuánto es? Cuando usted entra a la tabla, a veces está en bar. Ya hemos dado los factores de conversión, eso tiene que saberlo de memoria. ¿Recuerda? No. Salomón Namay. Sí, diga, profe. Cuando usted entra a la tabla de vapor y está en bar, ¿cuánto tiene que buscar? 0.8 megapascal. ¿Cuánto es en bar? 8 bar. Muy bien, 8 bar. Ahora, esta presión es una presión manométrica, es una presión absoluta, es una presión de vacío. Si es menor a la atmósfera, es de vacío. ¿Cuánto es la presión atmosférica a nivel del mar? 1 bar. Y este es 8 bar. Sí, es manométrica entonces. Es manométrica. Ajá. Ya. Claro, podría ser. Tendría que decirle qué tipo de presión es, ¿no es cierto? Ya. Ok. Bien, entonces 8 bar y 250 grados centígrados, ahí está la entrada de la tubería, también a la salida y en esta válvula que ingresa al cilindro, ¿no? Tiene las mismas propiedades, 0.8 megapascal, 250 grados centígrados. Entonces, el vapor va a comenzar a ingresar y el pistón va a comenzar a subir. Cuando sube el pistón, el resorte lo comprime, actúa una fuerza hacia abajo, pero el vapor le va a ganar, va a ir subiendo, la presión va a ir aumentando y la temperatura también va a ir aumentando, ¿no? La presión va a ir aumentando. Entonces, cuando llegue a 0.8 megapascal, ya, el resorte va a actuar, ¿no? Para esa presión. La pregunta es cuánto es la temperatura del vapor dentro del cilindro, ¿no? Dentro del cilindro. Por ejemplo, acá ya el pistón se elevó del estado 1, de la posición 1 a la posición 2. Acá hay una cantidad de vapor. Entonces, en este momento hay una presión de 0.8 megapascal acá. Y acá hay una fuerza del resorte. En estas condiciones, ¿cuánto es la temperatura de este vapor dentro del cilindro? ¿Me dejaba entender, señor? Sí, profe. Profe, una duda. ¿Por qué no considera la energía potencial gravitatoria? ¿Dónde? Por ejemplo... Bueno, de repente está hablando en la parte teórica. Sí, en la parte teórica. En el proceso de estado uniforme... Sí, le entiendo. Ajá. Ya, a ver. Vamos a suponer, mire la entalpía
acá, a ver, la entalpía, ¿con qué orden estamos trabajando? Que no es gran cosa. No, esto está, acá hay un valor de entalpía. ¿Cuánto de entalpía lee acá? 2950,4. Ya, 2950 kilojoules sobre kilogramo. Vamos a suponer que la energía cinética sea 0.5 kilojoules sobre kilogramo. Ya. 0.5 hace variar a este valor, No mucho. por eso que lo desprecian. Ah, ok. Y la potencial también, ¿no? Así son valores bajos. Pero, a ver, sí, claro, así es. A ver, señor, vamos a filosofar. Hace 1.000.000 de años, ¿dónde estaba usted? La verdad, ¿Cómo no sé que qué la verdad? No me va a decir la mentira, pues. La verdad, ¿qué pasa con la verdad, señor? Diga. no existían. O mis átomos. ¿Cómo que no existía? Mis átomos. Señor, ¿qué dice la primera ley de la termodinámica? La energía No se crea ni se destruye. solo. Solo se transforma. Ya. Pero usted no cree en esas cosas. No, es que acá en la ciencia no hay que creer, ¿ah? ¿Estamos de acuerdo? Sí. La ciencia no es un asunto de fe, ¿ah? Señor Namay. Sí, dígame. Usted es Namay, ¿no? Sí, Namay. Salomón Namay. Oiga, la ley de la gravedad es una ley de creencia, No. es una ley física Sí. que se cumple en la China, se cumple en África, donde sea se cumple. Así es. Ya. Ok, la ley de la gravedad es una ley, pues, una ley física. La energía es una ley física. ¿Hay leyes físicas de la energía? No. Acaba de decirlo, pues, señor. ¿Qué dice la primera ley de la energía, de la termodinámica? ¿Qué dice? ¿La energía se puede destruir? No, solo se transforma. Ya, pues, señor, no se pase, pues. No se puede destruir. Solo se puede transformar. ¿Usted tiene energía vital en su cuerpo? No. ¿Y entonces cómo vive? Es que esa energía no existe. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Oiga, a ver, explíquenos, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo ha llegado a esa conclusión? Le van a dar un premio Nobel, diga. Es que nunca escuché esa energía, o sea, yo escuché energía cinética, energía potencial, energía eléctrica, pero energía viviente, no. Energía vital. Y a energía Señor, ¿usted ha llevado química? Sí. ¿Química orgánica? Sí. Ya. Dígame, usted todos nosotros ingerimos alimentos, ¿cierto? Ajá. ¿Por qué ingerimos alimentos? Para que el cuerpo necesite energía, pues. Sí, energía química. Por eso, el cuerpo necesita energía, renovar su energía. Si no nos alimentamos, no tenemos energía. Y cuando uno muere, ya vamos a ver en la segunda ley de la termodinámica, ¿ya? El sol, señor, el sol, ¿hay reacciones químicas en el sol? Sí. Reacciones. O el sol está estático, está en equilibrio. Hay reacciones químicas, está en desequilibrio. Sí. ¿No? Sí, porque la energía sale. Claro. Ahora, el sol se está apagando, ¿sí o no? Sí. Sí. El apagar significa que está tendiendo a su equilibrio. El equilibrio es la muerte. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, en la segunda ley de termodinámica, vamos a ver que la entropía nos dice, entre otras cosas, ¿ya?, que todo tiende al equilibrio. Y cuando tiende al equilibrio, ya no hay vida. Nosotros, en nuestro cuerpo, hay reacciones químicas, hay desequilibrios.
hay reacciones químicas. Por eso vivimos. Ya, entonces, nosotros tomamos alimentos para reponer energía o para incrementar nuestra energía, ¿de acuerdo? Sí. Ya pues, esa energía nos... ¿Y cuánto tiempo estuvo usted en el vientre de su mamá? 8 meses. ¿No estuvo 9? No, yo fui prematuro. Hay otros que son de 7. Sí. Claro. Hay bebés que se aburren, ¿no? Y a los 7 ya quieren salir, pues. Ya se aburrieron, ¿ya? Hay otros que cumplen a los 9, ¿no? Usted estuvo a los 8. Ya. Ok. Entonces, ¿usted qué edad tiene, señor? Yo tengo 18. Ya, 18. ¿A qué edad piensa casarse? ¿A los 30? A los 30. Ya, Sí, a los 30 ya se va a casar. A los 31 va a tener las gemelitas, ¿ya? Una gotita de agua a otra gotita, va a tener sus hijas, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Ahora, es conveniente que las gemelas estén cuántos meses dentro del vientre de la mamá. ¿Cuánto es lo normal? Lo normal es 9 meses. Ya, tienen que estar 9 meses, pues no lo saque antes. Ya, listo. Sí. Pero, ahora dígame, ahorita hay todo una corriente, ¿no? Y fuerte, ¿eh? ¿Ya? ¿En qué momento esas gemelitas son personas? En el momento el óvulo y el esperma, ¿no? El espermatozoide y el óvulo lo fecundan, en ese momento aparece la energía vital de la persona, ya es persona. No tendrá la forma, la mano, los ojos, pero ya es una persona. Entonces dice, hay algunos corrientes que dicen, no, a la semana no es persona. Al mes todavía no es persona, así que lo podemos matar. ¿Usted qué piensa de eso? Yo pienso que, a mi parecer, usted tiene razón. Porque, porque la unión del óvulo con el espermatozoide, o sea, ya es algo complejo. No ya es una vida, pues. Sí, es una vida. Es una vida. Entonces, pero yo no estoy inventando, ¿eh? Ahí están dando leyes para abortar, ¿no? Entonces ya dice, ya pues ya al mes, si tú lo matas hasta antes del mes, no te sancionamos, ¿no? Porque todavía no es persona, dicen. Están locos, pues. Entonces, porque es energía. Del momento en que el esperma y el óvulo ya fecundaron, ya hay una energía vital de una persona. Ahora, esa energía vital ya no se puede destruir, ya no se puede destruir, solo se puede transformar. Entonces, nosotros de acá a 200 años, ¿vamos a estar en la Tierra, sí o no? Nosotros sí. ¿Cómo? ¿Vivos? No, muertos. Ya, pues ya no estamos, pues. Ya, entonces, pero nuestra energía vital no desaparece, se transforma. Se transforma. Científicamente no sabemos en qué, pero sí sabemos que se transforma. ¿Ya? Se transforma. Y hace 1 millón de años nuestra energía existía. Es que nuestra energía no se puede destruir, pues. ¿Me dejo entender? Sí. Ya. No se puede destruir nuestra energía. Así es que viviremos por toda la eternidad. Ahora, científicamente, ¿cómo? Nadie le puede decir. Científicamente. Pero sí está comprobado que la energía no se puede destruir, solo transformar. Ok, ahora, ¿por qué hemos hablado de esto? Es que yo le había preguntado por qué no considera la cinética y la potencial. Bueno, ya me la respondió ya. Ya le respondí, ¿no? Sí. Ya, ok. Muchas gracias, profe. Ya, ok. Bueno, entonces acá tenemos, no hay salida, hay solo entrada. Entonces tenemos que aplicar esta relación del flujo de estado uniforme. El calor suministrado, el 1 y el 2 son los estados inicial y final.
relacionados con las energías internas, ¿no? La S y la E son estados de salida y de entrada, relacionados con la entalpía de salida y de entrada. Y este es el trabajo en el volumen de control. Nos dicen que el proceso es adiabático, no hay transferencia de calor, calor cero. Es decir, tiene un revestimiento, ¿no? Un revestimiento térmico que evita que salga calor, calor cero. Salida no hay una línea de entrada, entonces más de salida cero. Estado inicial, no hay masa, acá no hay masa, M1, 0. Entonces queda 1, 2, 3. Estado final, entrada y trabajo. Acá está. Estado final, entrada y trabajo. En esto se ha simplificado el estado de flujo uniforme, flujo de estado uniforme. Bien, entonces nos vamos a la tabla de vapor con 0.8 megapascal y 250 grados centígrados. Ubicamos la entalpía de entrada, ¿ya? Es 2950 kilojoule kilogramo. ¿Okay? Ya tenemos HE, la entalpía de entrada. Ahora, el estado final es cuando el vapor que ingresó al cilindro, ¿no? Tiene una presión de 0.8 megapascal. Se ha elevado a una distancia X, el resorte está comprimiendo a la cara posterior del pistón, acá hay una fuerza. Esta fuerza es proporcional a la distancia recorrida, ¿no? Acá está K por X, es F del resorte. Entonces el trabajo que ha desarrollado, ¿no? Es integral del estado 1 al estado 2, la fuerza del resorte por diferencial de X. La fuerza del resorte proporcional al desplazamiento K constante del resorte, ¿no? Y X es el desplazamiento. Integrando, nos queda X cuadrado sobre 2. 1 es 0 el desplazamiento y 2, bueno, X2. Ahora, X cuadrado es X por X. Entonces, K por X es la fuerza del resorte. Multiplicamos por la sección del pistón arriba y dividimos abajo. Entonces, fuerza por unidad de área viene a ser presión. Esta es la presión que ejerce el resorte sobre la cara posterior del pistón. Acá lo tiene. Y la sección transversal por esta distancia X2 viene a ser el volumen, ¿no? Este volumen 2. Entonces el trabajo es presión por volumen sobre 2. En este caso, cuando actúa el resorte. Entonces, la masa que entró aquí es la masa en el estado final. Entonces, la masa de entrada es la masa final, 2. Entonces, esta masa M2 y esta masa M1 son iguales, digamos a M. Entonces, lo dividimos entre M, M y M, ¿no? Entonces, dividimos entre M, M y M. Entonces, queda energía interna en el estado final, 2, la entalpía en la entrada, kilojoule sobre kilogramo, y presión por volumen entre masa es volumen específico. Presión por volumen específico entre 2. Ya, entonces esta expresión es esta y esta ha quedado simplificada. Entonces la entalpía de entrada es este valor que acabamos de leer. La presión es 0.8 megapascal. 0.8 megapascal. Y hay Margarito Marco. Sí, profe. 0.8 megapascal, ¿cuántos son en kilopascal? Por 10 al cubo sería 800 ¿800 qué? kilopascales. Ya, acá está. La presión 800K. ¿Ya? Porque esto de acá es kilojoule sobre kilogramo. Ya, 800K kilopascal. Ya, entonces esta es la ecuación, la pendiente negativa, ¿no? Acá está la pendiente. Cuando usted grafica la energía interna con respecto al volumen específico. ¿Estamos de acuerdo? Señor Quillay. Sí, profe.
Cuando el volumen específico 2 fuera 0, ¿cuánto vale la energía interna? Lo mismo que la entalpía, que es 2950,4. 2900. Ajá. Ya. Esta ecuación, ¿qué representa? ¿Cómo varía la energía interna con respecto al volumen específico? Sí, pero ¿qué involucra? Pues? El trabajo. ¿Mm? A ver, comencemos. A ver, lea tratando de entender. Señor, lea. Bueno, se tiene una instalación térmica compuesta por un cilindro cerrado, la cual es alimentada por una línea de vapor a través de una válvula de control a 0.8 megapascales y 250 grados centígrados. En su interior se tiene un pistón presionado por un resorte que inicialmente no presiona la Cara posterior. cara posterior del pistón. La presión del vapor es proporcional al desplazamiento del pistón, en la cual se desprecia la fricción producida con la pared del cilindro. El vapor ingresa al cilindro hasta que su presión sea 0.8 megapascales. No existe transferencia al calor del medio externo, determina la temperatura final en el cilindro. Ya. A ver, ¿ya entendido? Que por la línea de vapor va a entrar el vapor y va a empujar el pistón, y eso hace de que el resorte disminuya su elongación y va a aumentar la temperatura dentro de ese gas con la presión. Ya, la respuesta está acá. La respuesta es 350 grados. ¿Con cuánto comenzó? Con 250. Con 250. Ya, entonces va a comenzar, va a entrar el vapor al cilindro y va a desplazarse el pistón. ¿El pistón fricciona con las paredes del cilindro? No tiene fricción. Ya. Ahora, ¿hay transferencia de calor al medio exterior? Tampoco. ¿Cómo se llama el proceso cuando no hay transferencia de calor? Adiabático. Ya, este es un proceso de compresión adiabático. Ya, entonces va a comenzar a subir el flujo. Ya, ¿qué va a pasar con el resorte? ¿Aumenta o disminuye la carga que ejerce el resorte sobre el pistón? Aumenta. La fuerza. Aumenta. ¿Por qué aumenta la fuerza? Porque va a disminuir su elongación. Y no. La fuerza que ejerce el resorte es proporcional a su, mire, el desplazamiento. A su desplazamiento. O sea, comenzó en 1, ¿no? Acá. Sí. Y luego se va a desplazar hacia arriba, ¿no? Comenzó acá el resorte, ahora está acá. ¿Cuánto se ha desplazado? X. Claro, entonces se ha desplazado X. Entonces dice que la fuerza del resorte es proporcional a su desplazamiento. O sea, que si aumenta, esto aún va aumentando, la fuerza va a ir aumentando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, no es que vaya... Ya, ok, a ver otra vez. Ya, entonces va ingresando vapor. Ya, va ingresando vapor. ¿Cuál es la condición? Ya, ¿cuál es la condición final para que usted determine la temperatura? Que la presión sea 0.8 megapascal. Ya, 0.8 megapascal. La presión va a ir aumentando, ¿no? No. Señor, la presión va a ir aumentando. Sí. Claro, porque, o sea, tiene que haber una compensación entre la presión que ejerce el resorte con la presión que ejerce el vapor.
¿Me dejo entender? Sí. Ya, entonces, si va aumentando el desplazamiento, va aumentando la fuerza del resorte, entre el área del pistón va aumentando la presión acá arriba, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, aumenta la fuerza, el área del pistón es constante, aumenta la presión acá arriba y por lo tanto acá abajo también va a ir aumentando la presión. Entonces la presión final de análisis es 0.8 megapascal. La pregunta es, cuando es 0.8 megapascal, ¿cuánto es la temperatura? ¿No? Podría preguntarle, cuando es 0.5 megapascal, ¿cuánto es la temperatura? También podría ser. Ya, ok. Entonces el trabajo es fuerza por desplazamiento. ¿Ya? Entonces la fuerza es variable, depende de este desplazamiento X. La fuerza de resorte, constante de resorte. A ver, explique esto, por favor, que ya lo expliqué. Sí, claro. Bueno, el trabajo del 1 a 2 es la integral de la fuerza del resorte por la derivada del desplazamiento. No, esto no es derivada, ingeniero. Esto no es derivada. Entonces, ¿Cómo se llama? Diferencial del desplazamiento. Ya, a ver, señor. Usted tiene 100 soles. ¿Ya, señor? Sí, profesor. Su compañero tiene 80 soles. ¿Cuánto es la diferencia? 20. ¿Cuánto? 20. Ya. ¿Cómo se llama? Diferencial. Pero este diferencial no es cualquier diferencial. ¿Cuál es la característica? Que es mínimo. No es una resta como acabo de decirle. ¿Cuál es la característica principal de esta resta? Que son restas mínimas. A ver un ejemplo. ¿Usted cuántas matemáticas ha llevado? 4. 4 matemáticas. ¿Cómo se llaman las matemáticas? La segunda es... Comience por el primero, pues, ingeniero. ¿Ya no se acuerda? No puedo creer. A ver. Vamos a preguntar a Jessica Quispe. Ahí nomás, ¿ah? No se vaya, señor Namal. Señorita Jessica Quispe. Sí, profesor. ¿Cuántas matemáticas ha estudiado usted? 1, 2, 3. ¿Cuáles son? Cálculo diferencial. Fuerte, por favor. Cálculo diferencial, cálculo Ya. integral, también álgebra lineal. Ya. Sí, pues. Cálculo diferencial, cálculo integral. Pero ¿cuál es el prerequisito para llevar cálculo diferencial? ¿O no hay? Pues no, es el primer ciclo. Ya. Directo usted lleva cálculo diferencial. Después Sí, cálculo profesor. integral. Sí, el cálculo integral para el prerequisito es cálculo diferencial. Claro, ya, ok. Ya. Señorita, este diferencial de X, ¿cómo lo define usted? Diferencial es... ¿A qué es igual una derivada? ¿Cómo define usted una derivada? Hola. ¿Está usted ahí, señorita? Sí, profesor. A ver, derive la energía interna con respecto al volumen. ¿Cuánto es la respuesta? Derive esta relación. ¿Cuánto es? ¿Profesor? Derive esta relación, derive la variación de la energía interna, U, con respecto al volumen específico. Haga esta derivada. Derivada de U con respecto a B. ¿Cuánto es? Menos 400. Ya, muy bien. Esta derivada de energía interna con respecto al volumen es un límite, ¿no? Sí, profesor. ¿Ah?
Sí, Ya. Esa es la definición de la derivada. Es un límite. La variación de energía interna entre la variación en el volumen específico, ¿no? Cuando esta variación de volumen específico tiende a cero. ¿Recuerda? sí, sí, profesor. Entonces, cuando esta variación de X tiende a cero. A ver, deme dos números cuya diferencia tienda a cero. Hola, cualquier número. 5 5 y 8. menos 5 menos 5,8. 5,8. ¿Cuánto es eso? 0,8. Menos 0,8. Pero no, pues más cerca a Sí. cero, pues. 0,8 está lejos. Menos 0 Otro. sería 5.000, no, 5,00008 menos 5. Ahora sí. 5 menos 5.0008, ¿no es cierto? Sí, Ya, ese sí ya tiende a cero. Entonces, eso es el diferencial, pues. Esa es la característica de la diferencia de dos números que tienden a cero. Eso lo ha estudiado usted en cálculo diferencial. ¿Quién fue su profesor? Señorita. Mi profesor fue... no, Ya lo recuerda usted a su profesor, creo. ¿Ah? Ya lo Bermeo, recuerda. Bermeo, ¿Ah? profesor. Ya lo Fue olvidó. Fue el profesor Bermeo. ¿Cómo? Bermeo, el profesor Bermeo. Bermeo, ya, bueno, ya. A ver, ya, muchas gracias, señorita. Señor Damay, siga. Diga. Siga, pues, usted es el padre de esta criatura. Sigue explicando. Ay, criatura, profe. Leo lo que está ahí, la ecuación. Lógico, pues, explíquelo, pues, léalo. Ya, trabajo de 1 a 2 es igual a la integral de la ¿Y cuál es el estado 1, señor? ¿Cuál es el estado 1? Ahí en el volumen del control. No, ¿cuál es el estado 1? Cuando el pistón está debajo. No ha subido, cuando el pistón no ha subido nada. Cuando X vale 0. Cuando está Ya, ahí. pero escúchame, el estado 1 es este. Ya. El estado 1 es cuando el pistón está en la parte inferior del cilindro. 1. 2. El estado 1 es cuando el resorte no está presionando al pistón. ¿Cierto? Sí. Estado 1. Estado 1 es cuando no hay masa acá dentro del cilindro. Ajá. Ya. Y bueno, ya en todo el proceso no va a haber fricción, ¿cierto? No. Ya. Ya pues, ese es el estado 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora dígame el estado 2. De igual manera. Ya, ¿Cuáles son las características del estado 2? El estado 2 es cuando el resorte ha disminuido su longitud, la presión es 400 kilopascales y tampoco no hay rozamiento. Ya. Y el volumen ha disminuido. ¿No? El volumen... Confinado el resorte. Sí. Ese sí. Ya. Y el cilindro, ¿no? Al cilindro ha ingresado una cantidad de masa, de vapor. Sí. Ya, pues eso tiene que decirlo, pues señores, es la característica del estado 2. A ver, dígala, por favor. Ok, que el volumen donde ese resorte ha disminuido y que ha ingresado una determinada cantidad de masa. Pero todo, pues, todas las características, dígala. ¿Qué ha pasado con el resorte?
Sí, el resorte ha disminuido su longitud. No, pero no hable de disminución de longitud, porque cuando usted calcule la fuerza ejercida por el resorte, no le interesa cuánto de longitud ha disminuido. ¿Qué le interesa? La X. ¿Qué cosa es la X? La variación de la longitud. Desplazamiento del pistón. Desplazamiento del pistón. Claro, lo que le interesa a usted es cuánto se ha desplazado, ¿no? Sí. Ya pues, a ver, dígalo nuevamente y bien, total. Vale, el volumen donde está el resorte ha disminuido. El resorte ha variado una longitud X. La presión es 500 kilopascales y ingresa una masa. Ya, ok, muchas gracias. A ver, siga leyendo. El trabajo de 1 a 2 es igual a la integral de la fuerza resultante. No, del resorte. De la fuerza de resorte por una diferencial de X, que también es igual a la integral de la constante de elasticidad de resorte por la variación de la longitud de resorte por la diferencial de X, que eso a su vez también es igual a la constante de resorte por la variación de la longitud de resorte al cuadrado entre 2, y eso va a ser igual a la fuerza de resorte, que es K por X entre 2. Ya, a ver, señor Navalle. El peso del pistón, ¿ejerce presión? Según Sí, los pues datos ya hemos hecho análisis ya anteriormente, sí. y en la primera práctica también ahí ha tenido que usted considerar el peso del pistón, ¿cierto? Sí, ahí sí lo consideré, sí. Ya, acá se está despreciando el peso del pistón, ¿de acuerdo? Está bien. Claro, ya, siga pues, termínalo. Bueno, la masa en el punto 2, o en el estado 2, es igual a la masa, ahí sí no sé. De entrada, Masa de ¿qué entrada, ingresó? sí, que es igual a la masa, a M, a una constante M. Ya. Y bueno, en la parte de abajo dice masa... Esta ecuación de acá lo divide entre M. M. Acá está. M. Ya. Lo simplifica, ¿no? Sí. Y despeja. Y luego coloca los valores de entalpía de entrada y presión. Y de ahí tiene sale la la ecuación de energía una recta con pendiente positiva negativa. negativa. Ya, ahí está. Entonces, esta ecuación, ¿qué cosa es U2? U2 es la energía en el estado 2. ¿Qué tipo de energía? ¿Energía cinética? No, energía total, interna, energía interna. Ya, la energía interna en el estado 2. Sí. ¿Y dónde está el estado 2? Ahí, en la imagen. Acá está. O sea, sí. La energía interna del vapor, ¿no?, que está confinado en este volumen. 2. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ese es vapor de agua, ¿no? Claro, es el vapor de agua. ¿Y cómo usted sabe si no se ha convertido en líquido algo? ¿Cómo sé? Sí, porque... Entonces, pues, espérese, tranquilo, tiene usted razón. Sí. Ya, primero, con 0.8 megapascal 250 es vapor sobrecalentado. ¿Ya? Usted va a la tabla y encuentra estas dos propiedades. ¿De acuerdo? Sí. Ya, ok. Eso es vapor sobrecalentado. Ahora, claro, tiene razón, oye, y de repente se ha condensado. No es vapor sobrecalentado. De acuerdo. Entonces, usted tiene esta relación, ¿no? Esta relación. Va a darle volumen específico 2. Acá tiene volumen específico 2. ¿Ya? Usted le da valores. Ya. Y obtiene U2. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, como ya tiene energía interna y tiene volumen específico, usted se va a la tabla de vapor sobrecalentado. Y ahí va a encontrar esos dos valores. Porque el vapor sobrecalentado solo necesita dos propiedades.
Acá están las dos propiedades, pues. Energía interna y volumen específico. Y de ahí saca presión, de ahí saca la presión, saca la temperatura, todos los demás datos que hay en la tabla de vapor sobrecalentado. ¿Ya, señor? Ah, ok. Y ambos están fuera del domo. Lógico, pues. Si es vapor sobrecalentado, están fuera, pues. Ya. Pero, profesor, yo tengo una consulta de la segunda clase, cuando usted habla de presión, cuando está el vapor sobrecalentado, el vapor saturado y el líquido saturado, la presión de la que se habla, ¿cuál es? ¿De los dos o del vapor? En las tablas de presión. A ver, repita por favor su consulta. Por ejemplo, en las tablas de presión usted tiene un punto. A ver, despacio. ¿Cómo dice? En las tablas de presión hay una tabla ¿En la tabla? Sí, en las tablas de presión. Ya, ¿qué tiene? Ya hay una tabla que dice de líquido saturado, que es el estado donde coexisten el líquido saturado y el vapor. Ya, entonces yo tengo esa duda, la presión que sale ahí, ¿es la presión del vapor o la presión del líquido? Porque son diferentes, no, son iguales. A ver, ¿dentro de la campana? Sí. Ya, a ver, ya. O sea, Mire, por ejemplo, si quiere le voy a explicar. Por ejemplo, cuando usted dibuja el diagrama PB, dibuja la campana y hay un punto dentro de la campana. Ya, entonces la presión que aparece ahí, o sea, la presión del eje Y que sale ahí, esa presión que indica la presión del gas, la presión del agua, o los dos tienen la misma presión. Ya. Señor, Sí. esa presión que está en el eje vertical es genérico. Esa presión es presión de vapor comprimido, subenfriado, es presión de líquido saturado, es presión de vapor húmedo, es presión de vapor saturado, es presión de vapor sobrecalentado. Es todo el rango. Ahora, usted dibuja la campana en ese diagrama PV, ¿de acuerdo? Sí. Ya. En ese diagrama PV, presión-volumen, la temperatura baja de arriba, horizontal y hacia abajo, de tipo hipérbola. Ajá. ¿No es cierto? Es un gas, presión por volumen, acabamos de ver, es una curva de arriba hacia abajo, ¿no? Sí, pero yo estaba hablando dentro del domo. No, sí, por eso. Ya. Entonces, la curva isotérmica, dentro, o en un diagrama PV, ¿no? Es en una campana, ya comienza la temperatura constante arriba, ya baja, toca el líquido saturado, horizontal, y luego baja la curva isotérmica. Entonces, la presión, usted tiene que ir, pues, como está el eje vertical la presión, trace horizontales, ¿no? Para tener la presión, que es la presión constante, ¿no? O el valor de la presión. Sí. Entonces, dentro de la campana, la presión lo mismo, porque es una horizontal. Sí, en la primera clase tuvimos la clase de presiones, ¿no? Y imaginemos que es un recipiente, la presión del líquido no va a ser la presión del gas más la peso específico por altura. Pero tiene que usted diferenciar dos cosas, Sí. pues, joven. Dos cosas. Una cosa es el líquido y otra cosa es el vapor de agua. Ya. ¿De acuerdo? Ya. Al líquido usted en forma práctica no lo puede comprimir. No se le va a comprimir casi nada en forma práctica. Su densidad se mantiene constante. ¿De acuerdo? El líquido. Ya. Al vapor de agua es con gas. A ese gas lo puede comprimir usted o lo puede expandir. Ahí su densidad o volumen específico es variable. Ya, o sea que si yo coloco un manómetro, lo que te indica es la presión del gas, y eso es lo que sale en el domo.
Bueno, eso es lo que yo entiendo. Claro. Ahora depende, claro, sí. Ahora cuando usted aplique la fórmula PBNRT, por ejemplo, ¿ya? Usted leyó la lectura del manómetro, pero en esa fórmula le tiene que poner la presión absoluta. Hay que sumarle la presión manométrica a la atmosférica. Ya. Ok, entonces no importa la presión del líquido, lo que importa es la presión del gas. Claro, la presión del líquido no. Y hemos hecho cálculos en la clase pasada, ya, cuando el líquido está subenfriado. Es líquido. Entonces, le hemos aplicado 4.2 para ya la entalpía. Ya es más o menos constante ya para el líquido. Pero para el gas no podemos hacer eso porque varía bastante. Ok. ¿Ya, señor? Sí, gracias, profe. Una cosa es líquido y otra cosa es vapor. El tratamiento es diferente. El líquido, su densidad o su volumen específico es constante. El vapor, su densidad o volumen específico es variable. ¿Ya? Y el volumen específico lo tiene usted en la tabla, pues. Cuando es vapor húmedo, cuando es vapor sobrecalentado o vapor saturado. ¿Otra pregunta? Ok, vea. Entonces, señor Namay, ¿esta ecuación qué representa en conclusión? La energía interna respecto al... Es la relación de la energía interna en el estado final cuando el vapor tiene 800 bar, ¿no? Y el pistón se ha desplazado a una distancia X. Entonces, la energía interna de esta masa de vapor sobrecalentado con la densidad o el volumen específico acá en 2. Entonces, esta ecuación es la representación de todo este proceso de compresión del resorte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta ecuación representa a todo esto lo que está aquí atrás. Usted ya me describió el estado 1. Me dijo el estado 1, el resorte no ejerce presión, de acá atrás la masa es 0 y que está entrando recién vapor a 0.8 megapascal, 250 grados centígrados, ¿no? Ya, ese es el estado 1. Y el estado 2 es cuando ya el resorte se ha comprimido y el resorte está ejerciendo una presión de 8 bar, ¿no? Se ha desplazado a una distancia X, ¿no? El volumen se ha reducido, acá hay una masa 2, hay un volumen 2, ¿no? Hay una energía interna 2 y hay un volumen específico 2. Entonces, esta ecuación representa a todo eso que acabamos de hablar. Ya, ok, ahora vamos a ver el comportamiento de la energía interna con el volumen específico del vapor. Acá está. La relación de la energía interna con el volumen específico del vapor para esa presión de 800 kilopascal y a esta temperatura. Entonces, ahí encontramos una ecuación de comportamiento del vapor. El comportamiento del vapor es así. Profe, esa ecuación es de la fórmula, ¿no? No, este es de la tabla de vapor. ¿Y de la fórmula? La fórmula usted lo ha sacado de estas relaciones. Ya. Teniendo, o sea, yo le doy 2 puntos. ¿Usted puede hallar la fórmula de la recta? Sí. ¿Ah? Depende, ¿no? Porque si fuera una parábola. La recta, señor, una recta, una línea. Ah, eso sí. Si me dan 2 puntos. No, pues, no he dicho otra cosa. Le doy el punto 1, X1 y 1. Le doy el punto 2, X2 y 2. ¿Puede usted escribir la ecuación de la recta? Sí. Sí, pues. Acá le estoy dando 4 puntos. Yo me estaba refiriendo a la ecuación de arriba. ¿Cuál arriba? ¿No? ¿Acá? Eso sí. ¿Qué tiene? Que eso también lo podemos hacer con tablas. No. ¿Cómo va a ser con tabla? Acá hay un resorte. Si le pone el peso del pistón, le tiene que agregar a la presión del resorte, a la presión del pistón, y esa presión, ¿no?, tiene que contrarrestar con la presión del vapor. O sea, este es el comportamiento de este sistema.
Ahora, de repente acá le voy a poner una resistencia eléctrica, entonces le va a dar calor. Entonces, la ecuación que resulta es la ecuación que usted obtiene, representa a todos los fenómenos que se están dando acá. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Ya, pues, ¿qué tabla va a usar acá? Este ya es parte del comportamiento del sistema que usted está analizando. Sí. Así se comporta este sistema, a través de esta ecuación. ¿De acuerdo? Sí. Ya, ahora vamos a ver cómo se comporta el vapor. El vapor solo, acá está. El vapor se comporta así. Entonces, con estos datos de la tabla, ya hemos hallado esta ecuación. ¿Ha visto el Excel que hemos hecho? Señor, Sí, dígame. ¿ha visto la ecuación, cómo hemos obtenido la ecuación con Excel? Pero eso fue en la anterior sección. En esta sección todavía no lo hace. ¿Cómo que? Señor, ve, ¿qué cosa ve en pantalla? Veo en Word. Ya, entonces espere. No, usted no ha estado en clase, pues. Es la muerte, Dios mío. No ha estado en clase, ¿qué habrá estado haciendo? Ya, ¿ahora qué ve? ¿Excel? Sí, Excel. Ya, acá está pues. Estos son los valores ya de la tabla de vapor. Ya, entonces, lo he graficado, acá está. ¿Ve? Y esto de acá es una curva, acá está la curva. Entonces, para hallar la ecuación lineal, lo he aproximado a una recta. Acá está. Y esta es la ecuación. Esto es U2, la Y es U2 y la X es B2. Entonces, esta ecuación de acá es la que está escrito en manuscrito. ¿Ya me dejo entender? Sí. Ya pues. Entonces, esa es la ecuación, señor, del comportamiento del vapor. Ya, voy a revisar. Profesor, pero no son iguales esas dos operaciones. ¿Cómo que no son iguales? Esas dos ecuaciones. ¿Cómo que no son iguales? A ver, ¿por qué dice eso? A ver, tome nota. Escuche pues. U2 igual 2112.9. ¿Ya lo tomó nota? Sí, ya lo noté. Más 1966.5 B2. ¿Ya tomó nota? Sí. Ya. Este de acá es el coeficiente de correlación. Bueno, eso no está. Ya, ahora voy a ver en el otro. Que usted como don Tomás, ¿no? Yo no creo si no lo toco. Ya. Aquí está. No, a ver, está cerca. Ahí está, pues, está igual. No, están cerca. El número era 2112.9 y el otro número era 1966,5. Ah, ya. Bueno, ya, sí, pero está aproximado. Está aproximado. Ya de repente con algunos números menos lo he hecho, pero en el otro lo he hecho con todos. Ya, correcto. Ahora, entonces, este tiene una pendiente positiva, la recta 2 es este, ¿ya? Y la otra tenía una pendiente negativa del sistema, ¿no? Émbolos, resortes, entonces este. Entonces, el punto donde trabajan los dos sistemas es el punto de intersección. ¿Ya, señor? Hola. Hola. Sí, profe. El punto de operación es este. Entonces acá la energía interna es 2800. Usted se va a la tabla, ¿ya? Se va a la tabla con una presión. ¿A qué presión es el estado final? 0.8 megapascales. Ya, se va con 0.8 megapascal y se va con esta energía interna, 2800. ¿Ya? Se va a la tabla. Este es más o menos 2800, este es de la tabla. ¿Qué temperatura tiene? Más o menos.
350. Ya, pues esa es la respuesta. ¿Preguntas? Ya, voy a tomar lista, ¿ya? A ver, un momentito. Ya. Carrasco, Berrocal. Presente, profesor. Condori, Mamani. Presente. Cruz Gómez. Presente, profesor. Cuno Condori. Guillermo Zárate. Presente, profesor. Luna Raraz. Presente. Quillay Margarito. Presente, profesor. Quispe Jara. Presente, profesor. Ya, gracias. Quispe Mamani. Presente, profesor. Ramírez Ramírez. Rixe Ramírez. Rivera Pérez. Presente, profesor. Romero Morales. Presente, profesor. Ya. Los que no están son Cuno Condori y Rixe Ramírez. Cierro. Ok, continuamos entonces. Profesor, ¿Sí? disculpe, esa intersección de las rectas son ¿de qué era la otra recta? ¿Perdón? Por ejemplo, usted sacó de cuando el resorte se comprime, sacó la recta L1, ¿verdad? La L2 es la misma recta, solo dándole valores, ¿o qué? No entiendo por qué interseca esas dos. Ya, gracias por la pregunta. Ya. ¿Con quién habló? Rivera. Señor Rivera. A ver. Ya. Entonces, acá hay un proceso a presión variable, ¿no? Le va a ingresar vapor, entonces le va a ganar la presión al resorte y entonces va a ir subiendo y va ingresando vapor. Entonces, la pregunta es ¿cuánto es la temperatura? Cuando aquí internamente la presión es 0.8 megapascal, ¿ya? No hay transferencia de calor, el proceso es adiabático. Entonces, la respuesta del sistema, ¿no?, es esta ecuación en función de la energía interna y el volumen específico. ¿Ya, señor? Sí, bro. Ya. Entonces, este sistema, ¿ya?, su respuesta es esta ecuación. Listo. Ahora, queremos estudiar el comportamiento del vapor de agua nada más a esta presión de 0.8 megapascal. Ya no nos importa esto, ¿ah? Ahora queremos el comportamiento del vapor de agua a esta presión.
Acá está la presión 0.8 megapascal, ¿de acuerdo? Sí. Ya. Ahora voy a darle temperaturas, 200, 250, 300, 350. Entonces, esta presión de 800 kilopascal, con esta temperatura, usted lee estos valores en la tabla, ¿de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, para 800 kilopascal o 0.8 megapascal, grafica esta recta. Esta recta es para 0.8 megapascal, ¿de acuerdo? Sí, sí. Ya. El comportamiento de esta recta es para esa presión. Eso es lo que queremos analizar, pues para esta presión. Por eso lo interseca con la otra, porque es la que me representa. Uno de la tabla y otra de la carrera. Ajá. Esta es, acá arriba dice, pues, vapor del comportamiento del vapor sobrecalentado de 1 a 2 de tablas. Señor. Ya, pero, sí lo entiendo. Ya, ok. Otra pregunta. Ya, ok. Vamos a ver gases ideales. ¿Con quién hablé últimamente? Con Rivera. Señor Rivera, ¿usted ha estudiado gases ideales? Sí, profe. ¿Qué curso? En fisicoquímica un poco. Pero ha llevado química también. Sí, química también. En química también han desarrollado gases ideales. Sí, también. Sí, también. Sí. Claro, pues. Bueno, ya, Yo vamos no a me acuerdo. recordarlo. Ya, ok. Presión por volumen, número de moles, constante universal por temperatura. ¿Usted recuerda esa fórmula con qué nombre? Ahorita ratón. Ya, pues, antes que naciera ya lo sabía usted. Número de moles, masa entre peso molecular. La constante universal de los gases perfectos entre el peso molecular de una sustancia X, ¿ya? Entonces eso ya es una constante particular. Entonces queda la masa y la temperatura. La presión es absoluta, ¿no? La Rx es la constante universal entre peso molecular. Entonces baja a dividir la masa, presión, volumen, masa, RT, ¿ya? Ahora, volumen entre masa es volumen específico, ¿no? Kilogramos sobre, o metro cúbico sobre kilogramo. Y la densidad es 1 sobre volumen específico. Entonces, la densidad o el volumen específico es 1 sobre la densidad. Entonces, la densidad es presión, la constante y por temperatura, ¿no? Directamente proporcional a mayor presión, mayor densidad. Menor presión, menor densidad. Y con temperatura la relación es inversa. Si la masa fuera constante, entonces masa por Rx constante, PV sobre temperatura constante, ¿no? Esto es constante. Si tenemos el estado 1, el estado 2, la relación se cumple, ¿no? 1 y 2. En general es esto. La energía interna de un gas ideal. Este es el balance de energía para un sistema, primera ley de la termodinámica. Calor transferido que depende del proceso. La energía interna no depende del proceso, depende de los estados inicial y final. Es una propiedad termodinámica. Y este es el trabajo para un proceso reversible. Presión por variación de volumen. Ahora, la energía interna puede estar en función del volumen y la temperatura. Entonces, la variación de la energía interna, que es una propiedad termodinámica, ¿no? Entonces, hacemos variar la energía interna con respecto a la temperatura, manteniendo el volumen constante. Multiplicamos por variación de temperatura. Ahora hacemos variar la energía interna con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante, ¿no? Por variación de volumen. Entonces, esta variación de energía interna lo reemplazamos 2 en 1 acá. Entonces queda la transferencia de calor, variación de energía interna cuando varía la temperatura y variación de la energía interna cuando varía el volumen, más presión, volumen, variación de volumen. Si el volumen fuera constante, no hay variación de volumen, no hay variación de volumen. Entonces el calor transferido depende de la energía interna, ¿no? Depende de la energía interna. El calor transferido también se define como la masa
por el calor específico a volumen constante por variación de temperatura. Se elimina la variación de temperatura, ¿no? Y se divide la energía interna total entre la masa. La energía total entre la masa es la energía específica, interna específica, ¿no? Entre la temperatura. Entonces, la energía interna específica entre la temperatura es el calor específico a volumen constante. Como la energía interna depende de la temperatura, entonces ya las variaciones ya no son parciales, las variaciones son totales. ¿Por qué? Porque la energía interna depende de la temperatura. Entonces, la variación de la energía interna específica es calor específico, volumen constante, por variación de temperatura. Multiplicamos por la masa, ambos lados, tenemos la variación de energía interna total, y acá tenemos masa, calor específico, volumen constante, variación de temperatura. Ahora, entalpía para un gas ideal. La entalpía se ha definido como la energía interna más presión, volumen específico. Todos estos tres términos son kilojoule sobre kilogramo. Entalpía específica, energía interna específica, volumen específico. Entonces, la energía interna depende de la temperatura. Presión por volumen específico, ¿no? Presión por volumen específico, acá está, depende de la temperatura, solo de la temperatura. Entonces, presión por volumen específico depende de la temperatura, aquí está. Por lo tanto, la entalpía depende solo de la temperatura. Esta es la misma ecuación para un sistema, primera ley de la termodinámica, ¿no? Calor transferido, variación de energía interna, presión por volumen. Si la presión fuera constante, integramos, entonces sería calor transferido de 1 a 2, energía interna final menos energía interna inicial, acá sería volumen final menos volumen inicial. Pero como la presión es constante, presión en 1 igual en 2, igual a P. Entonces, agrupamos energía interna 2, presión 2, volumen 2. Energía interna 1, volumen 1, presión 1. Esto es la entalpía total absoluta en 2 y esta es la entalpía total en 1. Variación de entalpía. Ahora, el calor aquí se define como la masa por el calor específico a volumen constante, ¿no? Acá está. La masa, calor específico, volumen constante por variación de temperatura, ¿no? Esta entalpía absoluta también podemos ponerlo en función de las entalpías específicas. Kilojoule sobre kilogramo, por kilogramo nos queda kilojoule, ¿no? Esta ecuación es igual a esta. Entonces, el calor transferido es variación de entalpía. Entonces, el calor transferido, variación de entalpía, igual masa, calor específico, presión constante, por variación de temperatura. Cp, calor específico a presión constante. Bien, entonces la entalpía es calor específico, presión constante, variación de temperatura. La energía interna específica, calor específico, volumen constante por variación de temperatura. Y presión por volumen específico, R por variación de temperatura. Se elimina la variación de temperatura y nos queda calor específico, presión constante, igual calor específico, volumen constante, más R. Y la relación calor específico, volumen constante, ¿no? Calor específico, presión constante, calor específico, volumen constante, es K. Entonces, despejando Cp es K por Cv, ¿no? Cp es K por Cv, acá tenemos Cv y acá tenemos R. Entonces, despejando Cv queda R sobre K menos 1. Eso es para calor específico, volumen constante. Para calor específico a presión constante, a la Cv hay que multiplicarle por K.
multiplicamos por K, ya tenemos calor específico a presión constante. Y los procesos que vamos a estudiar son proceso isotérmico, proceso isométrico, proceso isobárico, proceso adiabático reversible o isentrópico, y politrópico, que es general, que involucra a todos estos procesos y otros más, es genérico. ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? Profesor, una pregunta. El K que mencionó, ese que estaba CP sobre CB o era reclo, y ese es el coeficiente adiabático, ¿no? ¿Perdón? Usted mencionó una K, una K que era un coeficiente. Relación sí. Ese Para gases ideales vale 1.4. Ese es el coeficiente adiabático, ¿no? No. No se usaba cuando había relación. Un ratito, espérese un ratito. Vamos a revisar. Ya, acá. Señor. Ya, ¿cuál es su pregunta? Me refería a si ese K era el coeficiente adiabático. A ver. Había un coeficiente adiabático, que era la división de... Espérese, pues, sí le entiendo. Espérese un momentito, por favor. Ya. Le voy a mostrar un ratito, ¿ya? Ya, vamos a donde iban antes. Un momentito. Ya, acá está. Acá está el proceso isotérmico, temperatura constante, que usted lo conoce. ¿Ya? Acá está la gráfica, temperatura constante. ¿Ya? Esta es la temperatura 1, isotérmico 1, isotérmico 2, isotérmico. La temperatura 3 es mayor que la temperatura 1. Isobárico a presión constante, ¿no? Entonces, es esta relación, volumen con respecto a temperatura, son proporcionales. Ahí lo tiene. Isométrico o isócoro es a volumen constante, ¿no? Igual, y presión y temperatura son proporcionales. Ahí lo tiene. Ya. Este es el proceso politrópico, N. A ver, señor, ¿con quién estuve hablando últimamente? Hola. Conmigo. ¿Pero cómo se pedía, señor? ¿Perdón? ¿Tejada? Quispe. Señor Quispe Jara, ya, ok. Si N vale 1, ¿qué tipo de proceso es? ¿Isométrico, isobárico, isotérmico? Es un proceso... Si N vale 1. Isotérmico. Ajá, muy bien. Si N vale 0, presión igual a... Constante, ¿no? Entonces sería isobárico. Ya, eso está graficado acá. Sí, ahí lo veo. Un momentito. Se movió. Ya, cuando N vale 0, ¿ve? La presión es constante, isobárico. ¿De acuerdo?
Sí. Cuando n vale 1, acá tenemos la curva isotérmica. ¿Está de acuerdo? Sí. Ya, acá está la K que usted preguntaba. N igual a K. ¿No? Sí. Ya. Entonces, no es solo adiabático. Adiabático es cuando no hay transferencia de calor. Es también un proceso cuasiestático. Un proceso cuasiestático reversible. Esto es un caso bastante. Aparte de adiabático, tiene que ser cuasiestático. ¿Qué se refiere con cuasistático? Disculpe. Ya. Que el proceso se da si es de compresión tan lentamente que parece que estuviera detenido, estático. Ya, estos son procesos idealizados. Entonces, aparte de ser adiabático, tiene que ser un proceso cuasiestático. Y cuando es cuasistático es reversible. Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Solo una pregunta. Eso de lo de cuasiestático, ese proceso es el proceso que anteriormente, la clase pasada, habíamos hecho acerca de un pistón que se estaba moviendo lentamente y a velocidad constante. Se puede decir que para que se mantenga a velocidad constante con la misma presión, a presión constante, perdón, era un proceso... Así es, para que haya equilibrio de presiones tiene que ser cuasiestático. Ah, ya, por eso es que se iba a velocidad constante, a presión constante, porque era un proceso cuasiestático. Así es. Ya. Entonces, cuando veamos la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Un proceso adiabático cuasiestático, vamos a llamarle un proceso isoentrópico. ¿Ok? Entonces, K igual a 1.4 es para un proceso adiabático cuasiestático. O sea, K igual CP dividido entre CB igual a 1.4, eso corresponde a un proceso adiabático cuasiestático. Dicho en otras palabras, un proceso isoentrópico. ¿Me dejó entender? Hola. Sí, o sea, isoentrópico... Acá le falta, no es solo adiabático, sino le falta algo más. Isoentrópico es igual a adiabático más cuasiestático, ¿no? Así es. O isoentrópico. Claro, ¿Algún comentario, jóvenes? Bueno, todo esto está en la clase 3. ¿Ya? Les sugiero que lo revisen, por favor. Vale. Bien, jóvenes, si no hay consultas, nos quedamos acá. Profe. Diga. Todos los procesos son reversibles, ¿no? Los que vamos a trabajar. Claro, no hay fricción, pues. No hay fricción. Si hay fricción, ya no es reversible. Es irreversible. Otra pregunta. Profesor, con referente a los trabajos, los resúmenes de los casos, hasta el jueves se lo presentamos, ¿no? Y el viernes vamos a sustentar el resumen. Claro, unos 10, 15 minutos. Desea que lo presentemos así con un PPT, con Word o... No sé, depende, pues, si usted lo presenta bien, pongo más nota. Si usted lo presenta, no sé, le pondré 2 puntos, 1 punto. La cosa es, ok, porque yo pensé que algunos profesores solo dicen, no, tú haces en PPT y quiero en PPT, o quiero en Word, quiero en un formato en específico. Cuando usted va a exponer ante el directorio de una empresa, lógicamente que tiene que ser ordenado y presentable, supongo, ¿no? Claro. No, haga su prestigio. Bien, jóvenes, gracias. Felicidades. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, joven. Hasta luego, felicidades.